Es una historia interesante, pero hay una idea de que él es. Ya sabéis que él se propuso maldecir a los hijos de Israel. Y saca a colación el tema de las maldiciones. Y siempre hay mucha investigación sobre eso. Porque todos tenemos diferentes cosas a las que nos enfrentamos. La Biblia habla de pecados que nos acosan o maldiciones generacionales o maldiciones en general. Hay mucho que decir sobre bendiciones y maldiciones, y por eso siempre surge la pregunta. ¿Qué es lo que pasa con las maldiciones y algunas culturas? Todavía usan brujería y ponen maldiciones y maleficios sobre la gente y ya sabes que es algo que todavía sucede en el mundo y por eso es una pregunta muy relevante y la mayoría a menudo se enfrenta a ello en algún grado, ya sea una maldición real. Eso ha llegado a la línea familiar o algo que actúa como una maldición. Tal vez pecado habitual, pecado que lo acosa. Algo que tal vez el padre tenía alcoholismo y lo ves mostrar en el niño o problema de ira y manifestarse a la siguiente generación. Es interesante que la Biblia hable sobre los pecados de los padres visitando a esta tercera y cuarta generación. Pero es interesante, solo dice que es visitado, no significa que tenga que quedarse. Podrían aparecer maldiciones generacionales, podrías tener una propensión hacia algo, pero no tiene por qué quedarse según lo estipulado. No estás obligado a eso. Tienes la oportunidad de superar eso. Pero obtenemos una pista de las Escrituras en Proverbios 26. En el versículo 2 dice, como un gorrión revoloteando o una golondrina volando. Para que no caiga sobre nosotros una maldición inmerecida. Y a veces le damos demasiado crédito a las maldiciones. La gente siente que no puedo superar esto, eso es lo que sabes. He oído a gente decir que la cebolla de mi familia es irlandesa y, ya sabes, tengo un temperamento y así es como es, ya sabes que somos irlandeses y nos enojamos fácilmente. O sientes en el vacío tal vez sea cajun o tal vez sea judío o tal vez sea un griego o sabes que creo que todos tenemos algo en nuestra cultura que podemos decir. Bueno, es que yo solo soy italiano, y así son las cosas entre los italianos. Pero sí, podríamos tener una propensión hacia eso. Pero no podemos decir que es algo que no podemos superar, porque si no tiene un suelo donde quedarse, puede. Quédate, tenemos que darle permiso para quedarse. Pero Balaam descubre que no puede maldecir a los hijos de Israel. Pero lo que sí puede conseguir es que se maldigan a sí mismos. Y eso es exactamente lo que hace. Le enseña a Balac cómo lograr que Israel llame, maldecir o provocar maldiciones en sus propias vidas. Y vemos que en los números 25, del 1 al 4, dice que mientras Israel estaba en Shetem, el pueblo comenzó a tener relaciones sexuales inmorales con las mujeres de Moab. Luego invitaron al pueblo a sacrificar a sus dioses. Y así el pueblo estaba comiendo y postrándose ante sus dioses. Cuando Israel quedó ligado a toda pureza, la ira de Dios se encendió contra Israel. Y todos le dijeron a Moisés, agarrar a todos los cabecillas y colgarlos por el Señor. Ante el ardor de la ira del Hijo, éste se apartará de Israel. Un par de observaciones del texto. Los hombres de Israel estaban siendo. Fuiste seducido por las mujeres de Moab y comenzaste siendo bastante inocente. Venid a hacer sacrificios a nuestros dioses, oye, estamos haciendo una fiesta. Ven, tenemos buena comida. Y sería un gran momento y muy pronto y los niños de Israel están comiendo y bebiendo y postrándose ante sus dioses, y están completamente atados a la bola de lo puro. Así que ciertamente existe este apego que puede surgir a través del pecado habitual. Puedes quedar atado a un pecado. Todos sabemos que ese es el caso si ves adicciones o patrones habituales. Puede llegar a ser tan agobiante que es difícil salir de él. Y cada persona generalmente tiene su propio pecado que lo acosa. Y tú sabes lo que es, muy probablemente, y tu familia podría saber lo que es. Pero tienes una propensión hacia algo, ya sea mentira, chisme, ira, adicción o lo que sea. Puedes completar el banco, lo más probable es que aparezca en tu historial familiar en alguna parte, Y puede ser esclavitud, puede ser algo que puedes quedarte atrapado allí y antes de que te dé cuenta será difícil salir. Se ha vuelto adictivo o se ha convertido en un pecado habitual. Están poniendo pecado, Yo saco una maldición sobre los niños de Israel o una disciplina si quisieras por esta desobediencia. Se abrió la oportunidad para la esclavitud. Entrar en sus vidas individual y corporativamente. Y no lo hago, es decir, le da una consecuencia.
Es interesante que la arqueología se alinee con la Biblia. Me encanta que cuando se hace arqueología, debería. Si no es así, quizá estemos llegando a conclusiones equivocadas, porque toda la historia es en realidad su historia, la arqueología debería simplemente señalar la verdad de la palabra de Dios. Si no es así, a veces quizás tengamos alguna sospecha de la persona que dirige la arqueología. Porque los arqueólogos no siempre aciertan. A veces se equivocan de marco temporal, o a veces en realidad hay agendas que están sucediendo. Y así es, pero cuando la arqueología se alinea con la Biblia como debería. Es bastante genial. No es que la Biblia necesite validación a través de la arqueología. Pero es bonito cuando la arqueología lo hace. Y los arqueólogos han encontrado algo muy interesante, lo que hoy es la Jordania moderna. En el área entre el mar de Galilea y el mar Muerto, aproximadamente a mitad de camino. Allá en lo que ahora es el área de, justo enfrente de Judea y Samaria, o la llamada Cisjordania, pero en el lado de Jordania. El Aire Alai es lo que se cree que es el ruinas arqueológicas de Bolam. Un templo que dice que después de haber terminado con Bilom Watsons, había terminado con Black. Balak siguió su camino y Bilom siguió su camino. Pero parece que se instaló en la zona y descubrió que era bastante lucrativo. Y aparentemente consiguió el dinero que Bayok le había prometido. Allí encontraron inscripciones en la pared. Puedes disculparte porque la imagen superior es un poco pequeña, pero se puede ver la pared frontal del templo. Allí en el exterior, afuera, donde había escribiendo en el exterior de ese templo, y han podido recuperar algunos de ese escrito, y de hecho se ha conservado, y de ese escrito se puede distinguir la inscripción que menciona Belam el hijo. Debir menciona que adoraba al Dios del Dios de Israel. Pero también adoraba a una diosa femenina que era capaz para seducir a los hombres, y así nada nuevo bajo el sol. Pero es interesante que la arqueología muestre que no detuvo sus operaciones. Él lo maximizó y comenzó una religión falsa, mezclando la adoración con la de Dios. El Dios de Israel con dioses extranjeros, particularmente esta diosa femenina que tuvo éxito en seducir a los hombres, y por eso es este vergonzoso legado el que también le queda. Pocas personas por delante va a estar, sabemos que se quedó en la zona. En realidad va a morir en la batalla con los hijos de Israel. Pero hay algo interesante que sucede en nuestra historia. Hay este pronunciamiento sobre Israel. Esta maldición ha venido sobre ellos a causa de su propio pecado. Han abierto esta puerta, han abierto este portal. Y las mismas cosas pasan en nuestras vidas. Podemos abrir puertas, podemos traer un negativo consecuencias sobre nosotros. Las Escrituras lo dejan claro: ten por seguro que tus pecados te alcanzarán. Y la paga del pecado es muerte, y hay una consecuencia, el pecado tiene una consecuencia. Lo que a menudo lo hace atractivo es que no sucede de inmediato. Si recibimos la consecuencia de inmediato, la mayoría de nosotros probablemente no lo volveremos a hacer. Si te dieron una bofetada la primera vez, eres tú, pero te sales con la tuya. Metes la mano en el tarro de galletas y consigues la galleta. Y entonces no hubo ninguna consecuencia. Así que te vuelves atrevido y lo haces otra vez y lo haces otra vez. Muy pronto te volverás adicto al tarro de galletas. Para cuando llega la losa, ya estás dentro de ella. Pero así es a menudo con el pecado, que es la paciencia de Dios. Él es paciente y no se da de inmediato. Pero en última instancia, vemos que los hijos de Israel están plenamente involucrados en ello. Y de hecho hay una plaga que viene sobre él por eso. Pero algo interesante sucede, al final de nuestra porción de la Torá. Habla de Pincas, multas en su intervención, y luego nuestro Toror persona la semana que viene. Lo cubrirá por completo, pero los números 25, 10 al 13 dicen: Entonces Anoni habló a Moisés diciendo: Finis, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, ha apartado mi ira de los israelitas porque tiene mucho celo por mí entre ellos. Así que no acabé con el bien de Israel ni con mi celo, por eso ahora digo: mira, estoy haciendo un pacto de shalom con él. Será para él y para sus descendientes después de él un convento de sacerdocio eterno. Porque tuvo celo por mi nombre y expió a Ben Israel. Así que, te daré una pista de nuestras partes del recorrido la próxima semana. Estoy seguro de que estás familiarizado con la historia de Pink.
Pero existe esta situación en la que uno de los líderes de Israel, en completa rebelión, lleva a una de las mujeres de Moab a su tienda delante de todos. Es un pecado flagrante, quiero decir que está completamente en rebelión y es abierto acerca de su pecado. Y, ya sabes, está claro lo que está pasando. Pinchas va a terminar atravesándolos a ambos con una lanza. Así que somos adultos, podemos juntar las piezas, es una forma modesta de explicarlo. Están involucrados en conductas ilícitas, pero él es celoso por el celo del Señor. Y por ello obtiene un sacerdocio eterno, a través de su acto. La maldición se ha levantado de Israel, así que quiero señalar algunos puntos a partir de eso. Quiero vincularlo con el Mesías Yeshua, porque en su día, Pinchas es un tipo de Mesías. Él no es el Mesías, pero es un tipo de Mesías. Y hay tipos de Mesías a lo largo de las Escrituras, y realmente a lo largo de la historia. Personas que tienen una intervención de la nación. Y hasta cierto punto todos podemos ser pequeños Mesías. No es el Mesías, es un solo Mesías, es Yeshua. Pero todos podemos ser tipos de Mesías o pequeños Mesías en nuestra familia y en nuestro lugar de trabajo. Podemos hacer realidad la voluntad de Dios en una situación. Y su acto expiatorio incluye esto en la maldición para los hijos de Israel. Y veo un paralelo entre él y lo que hizo Yeshua. Buse en Romanos 5:19 de la mañana, dice de Yeshua, porque así como por la desobediencia de un hombre fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre muchos serán corregidos para siempre. ¿Qué está pasando aquí con la historia de Yeshua? Entendemos la historia, desde Adán, el pecado llegó a toda la humanidad. Hay una maldición porque Adán es nuestro padre. El pecado del padre, transmitido a los hijos. Todos tenemos esta propensión a la desobediencia. Y por eso todos caemos en nuestra maldición. Dios le dijo a Adán que la tierra sería maldita por tu culpa. Y hay una maldición que Eva opera. Esta maldición del pecado que afecta a toda la creación. Pero así como la desobediencia de Adán trajo como consecuencia la maldición de esta generación. Así que la obediencia de Yeshua, el único hombre, trajo libertad y liberación de ella. Y arreglar todo para siempre. Así que Yeshua transforma la maldición en bendición. Ahora a través del Mesías Yeshua tenemos bendición, aleluya. No tenemos que vivir bajo la maldición, amén, démosle una alabanza al Señor. Esa es una buena noticia, estamos libres de la maldición, hemos sido libres. Entregado Él, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos justicia de Dios. Mesías Yeshua recibe la bendición, es una imagen hermosa. Él revierte la maldición y convierte la maldición en bendición. Es hermoso, es si no has aceptado esa oferta. Le recomendaría encarecidamente que acepte su oferta. El mundo entero todavía sigue operando bajo la maldición de Adán. Y afecta a todos los pueblos, afecta a todas las culturas y se convierte en como esa cosa generacional que se transmite de generación en generación. Lo heredamos de nuestro primer padre Adán. Pero tenemos la oportunidad de conseguir una nueva transmisión. Tener nuevo padre, el segundo Adán, el Mesías, Yeshua, que nos libera de la maldición del pecado. Ya no tenemos que vivir en la esclavitud del pecado y la vergüenza. No significa que no pecaremos, solo significa que no tenemos que vivir en esclavitud a él. Y como dice la Escritura, cuando un justo cae, se levanta de nuevo, esa es la diferencia entre ellos. Quienes han puesto su fe en el Mesías y los que no. No seguimos adelante, conseguimos. Retrocedemos y vamos en otra dirección y nuestros lados saltan solos. O quizás lo estoy tocando accidentalmente, pero me lleva al siguiente punto. Ruth es una imagen fiel de esto también, recuerda que Ruth es moabitos. Sí, ella vive, es una moabita. Una familia judía sale y vive en Moab porque hay una hambruna ahí. Recordamos la historia de Ruth y Noemí y su cuñada Orpa y esta Orpa y Ruth son mujeres moabitas. En realidad, según la Torá, no se les debería permitir entrar a la comunidad de Israel. ¿Recuerdas que leímos sobre los amorreos? Moabitas nunca tienen una oportunidad. Lo siento muchacho, esa es una maldición bastante dura. Vaya credo fuerte en lo natural, pero algo significativo pasa con Ruth. Ella le responde a Noemí. Recuerda que Noemí la pierde a ella, a su marido y a 2 de sus hijos. Y ella regresa a la tierra de Israel. Y ella está, rota, quiero decir, no tiene nada. Y Ruth hace una decoración de su lealtad hacia ella, y leemos que en Ruth capítulo 1, versículo 16, Ruth aplica: no me supliques que te abandone o que deje de seguirte,
Porque donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde tú vivas, yo viviré, tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Así que hace esta increíble decoración. Es como una especie de conversión donde ella dice: he terminado con los dioses de Moab. Estoy contigo, estoy con el pueblo judío y estoy con el Dios de Israel. Y ella, no se deja disuadir, se queda con Ruth. Con Noemí, y sucede algo muy significativo. Si recuerdas cuando ella regresa a la tierra de Israel con Noemí. Noemí es pobre, es viuda, no tiene revisión y ¿qué hace Ruth? Ella sale y espiga en el campo y provee para Noemí. Entonces, ¿recuerdas cómo llegó la maldición inicial? La maldición inicial llegó porque los moabitas no quisieron proveer pan y agua a los hijos de Israel. ¿Qué hace Ruth? Ella provee pan y agua para la descendencia de Israel a través de Noemí. ¿Cómo revierte la maldición actuando exactamente lo contrario? Haciendo exactamente lo que no se hizo la primera vez. Amigos, creo que así es como revertimos la maldición. Cuando actuamos de manera opuesta, podemos cambiar el rumbo de algo. Y la declaración de Dios de que esto nunca podría suceder, nunca podrían entrar. Revertido porque ella regresó e hizo exactamente lo que ellos habían descubierto. Ella regresa al mismo punto donde la maldición entró y ella actuó de manera opuesta. Amigos, les diría a todos nosotros que si actuamos con el espíritu opuesto, podemos ver que las cosas cambian en nuestras vidas. Sí, estar enojado es algo generacional que te llegó. Si te tomas el tiempo para felicitar a otras personas y hablar de una manera que construye y edifica, empiezas a ver cómo esa maldición gira en la vida de tu familia. Si la tacañería o la codicia fuera lo importante que se transmitía en su línea familiar o en su caso. Si haces todo lo posible para cambiar las cosas y ser una persona generosa, aunque aún no sea tu naturaleza, lo harás. Puedes regresar al punto donde entró esa cosa y darle la vuelta. Hay gente que dice, bueno, no quiero ser como mi papá. No quiero ser mi mamá porque hicieron X, Y, Z, y Muchas veces terminan recorriendo el mismo camino. Porque el objetivo no es no ser como tu papá y tu mamá, el objetivo es ser como Yeshua. Y permaneciendo en él y recibiendo su expiación en nuestro nombre, podemos elevarnos por encima de esa cuestión generacional. Ahora no estamos simplemente tratando de superarnos por nuestra cuenta, pero Él nos ha dado la capacidad de superarnos, eso a través de Él porque ya ganamos la victoria, podemos ganar la victoria, y a través de Él podemos abrir el acto en el espíritu opuesto. En realidad podemos ver a una persona que tal vez tenía una propensión a codiciar o conocía una. Créalo o no, conocía a un pastor que tenía un pecado generacional habitual, robar en tiendas. Y era un mega pastor de una mega iglesia, pero era algo que había estado en su línea familiar y simplemente, lo pasó mal. Para mí, aparte de eso, de alguna manera no fueron grandes cosas. Pero simplemente había una alegría en robar cosas pequeñas y no era. Hasta que aceptó el sacrificio de Yeshua en esa área que se libró de ello. Fue una y otra vez que intentó liberarse de ello, pero no fue por haber aceptado la expiación final de Yeshua que se libró de ella. Y podríamos ser honestos al respecto y realmente obtener resultados. Yo diría que en todo esto hay personas que tienen. Hicimos pactos generacionales en su línea familiar, eso es algo un poco diferente. Sí ha habido votos en tu familia o han sido parte personas de sociedades ocultas o secretas o algo así donde existe esta tipo de transacción legal que ocurre cuando alguien hace una alianza a un dios falso o hacia una sociedad secreta o hay algún tipo de pacto hecho. Algunas de esas cosas realmente necesitan liberación o una limpieza espiritual. Puedes hacerlo tú mismo, pero muchas veces ayuda a que alguien más esté de acuerdo contigo. Para señalar esa cosa, exponerla como lo que es. Reconócelo y arrepiéntete de ello y obtendrás sanación y libertad. Pero esos son casos particulares en los que ha habido algún tipo de alineación. ¿Se hace algún tipo de alineación legal? La respuesta sigue siendo la misma. Yeshua sigue siendo la misma solución. Pero para algunas de esas cosas particulares donde se ha producido una transacción legal, tal vez sea, en realidad, donde la gente firma algo. Algo que es un poco más que un pecado generacional, pero hay algún apego legal a ello y esos casos particulares.
Muchas veces es útil tener a alguien más. Te ayudaré en el proceso de liberarte de eso. Puedes hacerlo por tu cuenta, pero sin duda ayuda a tener a alguien que te guíe en ese proceso. A través de la liberación y la puesta en libertad, la respuesta sigue siendo la misma. El Mesías Yeshua rompe la maldición. Y puedes caminar en libertad, es por libertad que te establecen como libre, no hay. Poniendo el pecado que es demasiado grande para Yeshua, allí, no hay ninguna maldición que no haya superado ya. No hay nada que no haya sido terminado en la cruz. Está hecho, está completado, y puedes tener completa victoria y libertad gracias a Él. Su victoria, amén, nuestra victoria viene a través de su victoria. Y así como Pinchas apartó la ira y Ruth separó esa cosa generacional. Para que todos podamos romper con esa cosa, todos podamos liberarnos de esa cosa generacional. Y cuando hacemos eso, el Señor convierte nuestras maldiciones en bendiciones. Mucho de lo que solía frenarte ahora es tu libertad. Es la cosa que esa prueba se convirtió en tu testimonio. Esa área de libertad en la que puedes ayudar a ministrar libertad a otros. La gente y lo convierte en bendiciones para nosotros porque el Deuteronomio dice, porque nos ama y en definitiva desea una gran libertad para nosotros, Él quiere que caminemos en esa libertad. Lo interesante del rosa es que no lo hacemos. Toda la historia sobre él tiene algunos espacios en blanco o algunas lagunas, pero su nombre significa piel oscura 1 y piel oscura y entonces tenemos esta cosa donde están dando. Moisés pasa un momento difícil por su esposa que tiene la piel oscura, se pone rosada, es piel oscura toda esta situación. Pero parece como si estuviera en cierto modo discriminado. Quiero decir que estoy juntando piezas. Tal vez sea. He leído a otros conejos que tienden a pensar así. Pero es algo así como, ¿qué palabra uso para ello? Tal vez él sea, tal vez el elegido, lo diré así, que no lo es. No es necesario que lo digas en el nombre. Ya sabes, es un poco despectivo. Cosa en general para sacarlo a la luz en nombre de alguien. Pero hace una gran obra por Israel. Podría haber vivido en vergüenza y vivido bajo el peso de esa identidad que le fue dada a Ug. Pero él elige actuar en obediencia a Yeshua. Y realmente le da la vuelta a la cosa y lo que tal vez tenía la intención de hacerle daño o de mantenerlo reprimido. Dios dice, no, está bien, puedes estar en lo natural. Puede que hayas sido discriminado, pero te daré un sacerdote eterno. Estoy reconociendo tu sacrificio y lo que con el hombre es imposible. Con Dios es posible y Él obtiene de ello un sacerdocio eterno. Así que es un gran mensaje que creo que para todos nosotros, esa área que tal vez se ha mantenido. Tú estás atado en el pasado, el Señor quiere liberarte en esa cosa, para revertir la maldición y convertirla en bendición en tu vida, así como Pinchas. Quizás no sea un sacerdocio eterno, pero lo hay. Algo en tu línea familiar que Dios quiere redimir. Algo en ti que el enemigo quisiera explotar y derribarlo. Pero Dios quiere revertir esa situación y convertir la maldición en una bendición. Y qué gran historia de vidas a lo largo de la historia. Como modelo de alguien que se vuelve al Dios de Israel y dice, tu Dios será mi Dios. Tu pueblo mi pueblo, y ella recibe la bendición. Ella termina siendo la bisabuela de David y nunca se supone que sea parte de la asamblea de Israel, llega a ser parte del linaje de Yeshua, así que amigos, no sé qué es. Tal vez tu vida, tal vez ya haya pasado. Ese pecado que te asedia y tú estás caminando en libertad. Siempre hay áreas en las que todos estamos trabajando. Y tal vez te hayas deshecho de las cosas grandes. Pero quizás sean las pequeñas zorras las que echan a perder la vid, os diría hoy. Es para la libertad que Él os hizo libres. Que su voluntad es que camines en esa libertad y que puedas. Camina en esa libertad por causa de Yeshua y comienza a caminar en esa libertad. Al operar con el espíritu opuesto, si has sido un espíritu de celos, comienza a bendecir a otras personas si has estado en un espíritu de avaricia. Empieza a ser generoso si has estado en un espíritu de enojo. Trabajar en formas de traer paz a las situaciones. Para hablar vida, mira cómo funciona cuando operas con espíritu opuesto. En realidad puedes convertir una maldición en una bendición. Esa cosa que solía detenerte ahora en realidad te motiva hacia la bendición y puedes revertirlo completamente y usarlo para una bendición en tu vida.